Hola creativos, espero que estén muy bien y bendecidos. El día de hoy estamos con nuestro primer devocional de la semana y me siento muy agradecida con Dios porque en esta semana fin de semana, ¿verdad? Fue un fin de semana muy bonito, el primer domingo del año y pues fue una bendición. Bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos con una oración para iniciar con nuestro estudio? Pero antes me gustaría preguntarte cómo estás, cómo te sientes el día de hoy, cómo iniciaste tu año. Creo que son preguntas importantes, a veces preguntarnos nosotros mismos, y más si tenemos chance de anotarlas en un papel, es cómo nos sentimos, ¿no? Espero que te encuentres bien, en completa paz y buena salud, y pues vamos a orar. Amén. Padre bendito, gracias Señor, te damos en este hermoso tiempo, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que nos ministres, Señor, y que de igual manera bendigas a cada una de las personas que está haciendo este devocional. Bendice sus vidas, Señor, porque hay esa hambre y esa sed de saber más de ti, de conocerte, de acercarse más a ti. Y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, entonces pues vamos a ir con nuestro estudio. Bueno, pero antes, acuérdense, la pregunta del día de hoy es, la primera pregunta es: ¿recuerda una reacción, una conversación o un evento significativo? A ver, una reacción, creo que una plática que el día de ayer tuve, una conversación, es al final del servicio. Estaba esperando pues que se desocuparan unas hermanas para ir al ensayo, ¿no? Pero mientras tanto, en ese intermedio, estaba platicando con una hermana y ella me platicaba, o sea, lo feliz que se sentía en cómo la iglesia está creciendo, pero nunca lo había visto yo así, ¿no? También ella me daba palabras de ánimo y me decía, mira, cómo está llegando gente nueva a la iglesia. Dice, pero también miren, es su esfuerzo, es de cierta manera oraciones contestadas a su esfuerzo. Obviamente, pues como dice la palabra de Dios, ¿no? A la iglesia van a ir siendo añadidos los que van a ser salvos, amén. Entonces, fue de mucha bendición esa plática, me animó mucho la hermana. Tal vez ella ni siquiera lo sepa, ¿verdad? Pero el hablar con ella ese ratito me animó mucho. Y también pues ella me platicaba sobre su vida y así, y fue muy muy bonito escucharla, pero también, ¿verdad?, platicar sobre las victorias que también estamos teniendo en la iglesia. Muy bien, el día de hoy vamos a leer Lucas, el capítulo 16. Estamos en el capítulo 16 y el día de hoy vamos a leer del versículo 14 al versículo 18. Son solamente unos cuantos versículos y creo que por algo son pocos, porque vamos a reflexionar mucho. Así que sin más preámbulo, vamos a leerlos. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios, y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se case con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Muy bien, vamos con las preguntas. El día de hoy me emociona bastante. Bueno, es que estudiar la palabra para mí es muy
muy interesante, muy emocionante, porque así sea un versículo que ya haya leído, siempre aprendo algo nuevo. Y aparte, por si no sabían, yo estudié literatura, entonces pues es también que vamos con las preguntas ya. Dice, la número 1. La descripción de los fariseos como, entre comillas, amantes del dinero en el versículo 14 puede parecer chocante al principio. La pregunta dice, ¿qué advertencia hay en el hecho de que hay personas muy disciplinadas y respetuosas de la ley y que aún pueden albergar valores tan impuros? Wow, muy bien. Miren, para contestar esta pregunta, quiero introducir algo. Tengo un libro que estoy leyendo que se lo recomiendo muchísimo. Yo estoy segura que debe de haber alguna versión en español, pero la versión que a mí me regalaron está en inglés y se llama Made for People, que en español sería algo así como hecho para las personas o... sí, ese es el nombre, ¿no? Si puedo les dejo una foto por aquí del libro para que si pueden lo compren y lo lean. Realmente es de mucha bendición. Y justo el día de ayer estábamos hablando sobre la vulnerabilidad. Bueno, estaba leyendo sobre la vulnerabilidad y hablaba sobre cómo llegó un punto en este capítulo en donde quiebra totalmente la idea de que porque estamos en la iglesia no podemos pecar o tenemos que ser perfectos, pero al hacer o crear esta máscara de perfección, porque es una máscara porque en realidad todos pecamos, se esconden pecados, ¿sí me entienden? Y al esconder pecados, no nada más te limitas a hacer amistades verdaderas, sino que también realmente no estás viviendo un cristianismo conforme a la palabra de Dios. Luego de ahí se saltó a la importancia de la confesión de nuestros pecados y verlo algo como parte, ¿verdad?, del propósito de Dios y algo normal que es hablar, ¿verdad?, cuando cometemos algún error, no hacerlo como algo tabú, sino realmente... si cometemos algún error, tener la libertad de hablar con un amigo sobre lo que está sucediendo y saber que no estamos solos, que realmente podemos encontrar gracia con nuestros amigos y cuanto más si son de la iglesia, y de igual manera saber de que hay solución para ello. Amén. Y me recuerda mucho a esta parte porque los fariseos siento que vivían en ese... de esa forma, o sea, escondiendo cosas, escondiendo pecados y nunca llegaron a un cristianismo verdadero. Incluso el libro decía, ¿verdad? El libro que estoy leyendo y me llamó mucho la atención y es un tema que se debería de hablar más, que es si no sabemos ser amigos, realmente no sabemos ser cristianos, porque Jesús fue amigo y hay muchas veces tenemos esta idea de que no, es que yo y Dios solamente estamos bien y con Dios y yo lo tengo todo, pero realmente Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, sí, él tuvo sus momentos de soledad en oración y todo, pero él no trabajó solo, él no estuvo solo, ni es propósito de Dios que estemos solos, porque Jesús mismo tuvo que armar su equipo, elegir su equipo, trabajar con su equipo, aún y con sus defectos. Entonces, no sé, me parece un tema muy hermoso y que también nos invita mucho como a romper paradigmas de que no, es que no me puedo juntar con tal persona porque hizo eso, no, sino que al contrario nos llama a que tenemos que ser amigos de verdad, aprender a tener misericordia, gracia y ayudarlo a que se levante. Y bueno, pero regresando a la pregunta,
regresando a la pregunta, en este caso, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que dice cómo personas tan disciplinadas, porque la disciplina no es una cualidad mala, ¿correcto? Ni el respeto. Pero lo que pasa aquí es como cuando hablamos del perfeccionismo. El perfeccionismo lo podemos ver como una cualidad buena, pero, hay un pero, que cuando se llega al perfeccionismo en el sentido de que, o sea, en su totalidad realmente nada es perfecto ni lo va a ser, entonces sí nos puede alejar también del propósito de Dios. Entonces, en este caso, la disciplina y el respeto que se tenía a la ley, o sea, es bueno porque realmente, o sea, qué hermoso y qué curada, como decimos aquí en Tijuana, que los fariseos conocían de la ley, etcétera, y todo. Pero lo malo es que, como dice la pregunta, habían guardado valores tan impios. O sea, ¿cómo les explico? Era como por fuera eran disciplinados, pero por dentro no había nada. Realmente vemos la palabra de Dios y decía que ponían reglas que incluso ni siquiera ellos podían seguir, o sea, iban a un extremismo. Vemos que los fariseos, ¿verdad? Eran personas que ponían disciplinas tan altas, pero que realmente, o sea, no se daban también el chance, ¿verdad? De reconocer que también eran pecadores. O sea, entonces era lo que les decía, o sea, no podemos estar creando con una comunidad creyendo que todo va a ser perfecto, porque realmente, o sea, ¿dónde va a caber la gracia? Y aquí empieza como a desviarse a otras cosas, como lo era aquí, ¿no? O empezarse a ocultar cosas que no son buenas, como en este caso, pues el amor al dinero. O sea, pueden ser muchas cosas que donde no hay un espacio para que se hable sobre o que se confiesen los pecados. O sea, es ahí donde, bueno, pienso yo, considero yo, que ya no es parte del propósito de Dios, porque realmente, o sea, vemos que el Señor nos manda a ser reales, pues, personas reales, no ocultar que nos equivocamos, sino que realmente si nos equivocamos, bueno, hay espacio para, ¿cómo se dice?, hablar, pedir misericordia y volver a iniciar, ¿verdad? Pero está tremendo esto, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado solamente en no creernos perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, sino al contrario. Dice la misma palabra de Dios, el que, parafraseando, ¿no? Dice, el que se cree que ya está bien firme, pues cuide su pie de no caer. Entonces, la disciplina y el respeto, pues no significa que todo está bien, porque como vemos aquí habían valores tan impios, valores, cosas ocultas. Entonces eso es lo peor, pues, cuando se oculta algo, porque no se lo estás ocultando a la gente, se lo estás ocultando a Dios. Entonces es engañarte a ti mismo. Entonces, si hay cosas que necesitas trabajar, sácalas mejor y deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y tú también, ¿verdad? Échale ganas hay que echarle ganas para mejorar lo que necesitemos mejorar. Porque todos, yo tengo cosas que mejorar y la reconozco y veo qué hacer para mejorarlas. No me quedo pues ahí, ¿no? Vamos con la siguiente y dice, ¿qué revela esto sobre la naturaleza humana? Pues número 1, como les decía, que nos gusta ocultar o que muchas veces, ¿verdad? No es fácil confesar cuando hay algún error. Conectando con lo que les comentaba hace un ratito, veo que es muy fácil aparentar y ocultar
el real de nosotros o la realidad de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, creo que eso pasa y no es plan de Dios eso, realmente. Y lo vemos en el Edén. Esto me recuerda mucho en el Edén, ¿verdad? Que cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que se hizo? Se escondieron. Entonces, creo que eso es una cosa que podemos detectar cuando algo no está bien, es que se esconde, ¿no? Lo oculto pues realmente no es propósito de Dios. Y se puede aparentar, pero realmente uno se hace daño a uno mismo y no es bueno para nosotros. Y el autismo, ¿cómo te puedo explicar? No te da la salvación. El bautismo es un acto valioso, ¿verdad? Donde nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador y donde se nos da el privilegio, ¿verdad? De confesarlo públicamente. Pero realmente, o sea, cómo vivimos, cómo tratamos a las personas, todo esto, nuestro diario vivir es realmente lo que va a contar. Entonces es aquí donde debemos de tener cuidado. Sí, obviamente debemos de tener disciplina, respeto ante la palabra de Dios, ante Dios, pero más, o sea, ¿qué más respeto y disciplina vamos a tener si buscamos cuidar el ser verdaderos cristianos y personas reales ante Dios? ¿Sí? Si hay algo que mejorar, pues presentarlo delante de Dios. Pero también si ¿cómo se dice? No verle, ¿verdad? También, bueno, pienso y ahorita estoy tratando de ponerme en el papel como qué era lo que hacían los fariseos, pues también como juzgar o ver lo que la gente hacía, ¿verdad? Entonces, cuidarnos de no hacer eso, ¿verdad? Entonces, pues, sí, la naturaleza humana es, como se dice, podemos decir que lucha con eso, ¿verdad? Con el aislamiento, la soledad, el esconderse. Entonces, pues, ojo en esas cosas. Vamos a continuar con la siguiente. Y dice, vamos a ir del versículo 16 al versículo 17. Dice, reflexiona sobre el hecho de que el Evangelio hace que las personas se abran paso a la fuerza. Pregunta, ¿cuán apasionada y urgente ha sido mi respuesta al Evangelio? ¿Cuán apasionada y urgente ha sido mi respuesta al Evangelio? Muy bien. Fíjense que justo de eso estábamos hablando la hermana y yo. Ella me platicaba y me decía, no, dice, es que, y no lo voy a decir como para, ¿cómo se los explico? De hecho, ni lo quiero decir porque sé que alguien lo puede malinterpretar, pero lo voy a decir con mucha cautela. La hermana me estaba diciendo, ¿no? Que ella le daba mucho gozo como la iglesia se estaba levantando, pero también me decía, no, dice, yo siento gozo verte porque te siento como si estás en el primer amor, ¿no? Con Dios, dice, así como cuando te enamoras de alguien, dice, y haces lo que tienes que hacer para poder ver a esa persona, así te siento que estás, pero con Dios. Y para mí eso fue muy bonito porque yo no lo había visto así, de verdad que no, pero ya reflexionando yo, digo, bueno, gracias a Dios porque yo eso le había pedido a Dios en oración, ¿no? Ayúdame, Señor, a volver a mi primer amor contigo y que yo pueda hacer las cosas con esa pasión para ti. Y es algo que, ¿cómo te puedo explicar? Se tiene que hacer constantemente. Se tiene que hacer constantemente y lo veo, por ejemplo, en los matrimonios de personas que yo he conocido cuando han tenido problemas o así. Y oramos para que Dios vuelva ese amor a ambos, ¿no? Y es algo que se tiene que estar como una planta, ¿verdad? Cuidando día a día. Entonces, lo que yo
pienso, ¿verdad? Obviamente cada quien es diferente y yo te invito a que tú te hagas esa pregunta. ¿Cuán apasionada y urgente ha sido tu respuesta al Evangelio? Yo recuerdo que cuando recién escuché del Evangelio, yo quería compartirlo con todos. Y yo se lo compartí a mi mamá. Y no fue fácil porque al principio pues ella no quería escuchar. Porque pues estábamos pasando muchas cosas a nuestro alrededor. Yo la veía muy triste. Y yo solamente oraba por ella. Pero no dejaba de ir a la iglesia porque era tan hermoso todo lo que yo aprendí ahí. Era la paz que yo experimentaba al ir ahí. Era algo maravilloso porque podían pasar problemas o podía estar pasando lo que pasara en mi casa, pero ahí yo encontraba paz. Ahí yo encontraba consuelo y una esperanza de que todo iba a estar bien. Y ya cuando mi mamá empezó a ir y luego le compartimos a mi abuelita y luego a mi abuelito. Y luego hubo un momento, nunca se me va a olvidar, que yo estaba con mis primas. Y yo sentía en mi corazón, de verdad, así un latir bien fuerte, que yo sentía, les tengo que decir, les tengo que invitar a la iglesia. Pero yo me acuerdo que les dije, ¿no? Les digo, oiga, no quieren ir a la iglesia, no quieren que sus papás pues vayan. O más que nada, yo quería invitarles para que ellos, así como yo veía que mi mamá pues estaba recuperando, yo decía, bueno, también sus papás van a ser felices y así, ¿no? Y nunca se me olvida su respuesta porque me impactó mucho. Recuerdo que les dije y ellos dijeron, no, dice, no, nosotros no queremos ir. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, no, porque no nos gusta. Y ya empezaron a dar sus respuestas, ¿no? Y me dio mucha tristeza porque no sentí que me rechazaron a mí. Sentí que rechazaron a Dios. Y no sé, fue algo muy extraño que yo nunca había sentido, pero después de eso, pues les invitamos y así, pero su respuesta, pues la respetamos, ¿no? Porque al fin y al cabo a nadie se hace a fuerzas. Y con el paso de los años, les seguimos hablando. Cuando ellos ocuparon, ahí estuvimos para hablarles de la palabra de Dios. Y solamente ahora sí que a lo que voy con este ejemplo es que cuando uno está apasionado está como esa urgencia, justo eso, de hablarles a otros de la palabra, de que lo que tú estás viviendo, de lo que Dios hizo en tu vida, quieres que también lo experimente otra persona. Entonces pues hay que seguir orando para que el Señor ponga esa pasión en ti. Y si no la sientes, y si tal vez dices, hace mucho que yo sentí eso pero ahora no lo siento, no te preocupes, Dios la va a poner. Y yo voy a orar por ti para que Dios te ponga con las personas también apasionadas alrededor de ti para que tú también sientas esa pasión. O que el Señor te llene de su Espíritu Santo y tú contagies a los que están alrededor de ti con esa pasión. Amén. Y sí, yo hablo aquí como que si todos los que me ven son cristianos y espero que así sea, ¿verdad? Pero si tú no eres cristiano y de casualidad me encontraste aquí este video y te quedas como, bueno, ¿de qué está hablando? Pues esta urgencia o esta pasión que te hablo es cuando esto es después, ¿verdad? De que tú experimentas el poder de Dios en tu vida. Yo solamente te voy a decir, ¿verdad? Deja que Dios obre en tu vida. Permítele a Dios que te muestre su mano de poder. Y tú, ¿verdad? Responde con esa pasión. Responde con esa urgencia de compartir lo que Dios va a hacer en tu vida. Es todo lo que voy a decir. Ok. La última pregunta. Lucas 16, versículo 18. Dice...
dice la pregunta, piense en la santidad del matrimonio reflejada en este versículo. Piense en la santidad del matrimonio Piensa en la santidad del matrimonio reflejada en este versículo. Ay, qué bonito. Yo cuando hablo de matrimonio digo, gloria a Dios. Bueno, me gusta. Es un tema muy bonito, muy hermoso. Porque yo creo firmemente en que la familia es plan de Dios. Amén. La familia es plan de Dios. Pero cuando hablamos de este tema específicamente, lo que viene, ¿verdad? Que es el divorcio y todo esto, ay no, es algo muy triste, desesperante, bueno, todo, ¿verdad? Pero, bueno, nada que Dios no pueda solucionar, nada que Dios no pueda restaurar, ¿verdad? Pero en cuanto a la santidad del matrimonio, pienso, ¿verdad? Que no hay cambio, pero también miro cómo se debe de mantener, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Que aunque la tierra y el cielo se pueden acabar, pero la ley de Dios no cambia. Entonces, justo lo compara, ¿verdad? Con el matrimonio. Entonces es algo que se debe de mantener y de cuidar de la mejor forma. Entonces, conectándolo con lo que decía desde la primera pregunta de los fariseos, ¿verdad? Y cómo les dice, ¿verdad? Que quieren mantener una apariencia, pero les da una palabra fuerte, ¿verdad? Que dice, Dios pesa los corazones. Entonces, creo que aquí lo más importante o la reflexión con la que yo me iría es, número 1, no ocultemos nada. Número 2, demos gracia y recibamos la gracia de Dios y demos ese espacio para confesar, para hablar y dar amor y recibir amor de parte de Dios. Y la amistad es parte del propósito de Dios y del cristianismo. Y número 3, la número 3 yo lo tomaría como en la ley de Dios no hay cambio. Obviamente tenemos que respetarla, seguir una disciplina, pero ante todo ser reales y justamente con esta parte del matrimonio yo lo tomaría así, o sea, ser reales y cuidarlo en santidad porque es lo más preciado, ¿verdad? Y no debe de haber cambio ni sombra de variación. Obviamente en un matrimonio va a haber altas, bajas y todo, ¿no? Pero Dios nos manda a mantenerlo porque obviamente pues es plan de Dios, propósito de Dios que una familia pues esté unida, ¿verdad? Entonces, bueno, finalizamos con esta reflexión. Yo te digo, quédate con principalmente, ¿verdad? Recordando lo que siento que Dios nos habló profundamente es que no ocultemos nada. Si tenemos la oportunidad, ¿verdad? De hablar con alguien de confianza que sabemos que nos va a dar un consejo de parte de Dios también, pues hablemos y busquemos siempre estar bien delante de Dios. Antes que de las personas, ¿verdad? Estar bien delante de Dios y cuidar lo más sagrado. Si vemos a lo largo de toda la Biblia, el matrimonio es una, ¿cómo lo puedo decir? Una comparación que se da de la iglesia con Dios, ¿verdad? Dice la iglesia como la novia y Dios como el novio, ¿verdad? La iglesia puede fallarle, puede, así nos ha mostrado, ¿verdad? A lo largo de varias historias en la Biblia, puede fallarle, pero Dios sigue fiel. Y aquí el detalle es que obviamente
o sea, imagínense si la novia hace algo que no es agradable a Dios, obviamente va a haber una tristeza, ¿verdad? En Dios, pero cuando la iglesia es real y expone, ¿verdad? Tal vez sus errores, pero se mantiene fiel a Dios antes que a cualquier cosa, pues se va a mantener, ¿verdad? Firme. Entonces busquemos serle fiel a Dios. Amén. Y sí, porque pues explico esta comparación porque lo habla al final, ¿no? De este capítulo. Es algo muy profundo, muy, ¿cómo lo puedo decir? Nos da mucho de qué hablar, de qué reflexionar, y pues yo solo te invito a que también, ¿verdad?, te des el tiempo de que el Espíritu Santo te hable a ti lo que te quiera ministrar. Recuerda que esto es un devocional. Puedes parar el video en cualquier momento que tú sientas que lo necesites para orar, para escribir tu respuesta. Deja que Dios te hable y sí. Amén. Entonces, pues, vamos a orar para despedirnos y pues para darle gracias a Dios. Amén. Creo que el día de hoy Dios nos confrontó. Amén. Esa fue la reflexión del día de hoy. Dios nos confrontó. Y que aunque tal vez, ¿verdad?, no nos guste, tenemos que ser fieles a Dios y mantenernos en santidad, así como si fuera un matrimonio, porque estamos ahora sí que somos la novia de Cristo, amén. La iglesia es la novia de Cristo, entonces mantenernos fieles a Dios, amén. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre bendito, gracias Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias por esta palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que estás trabajando en mi vida, en la vida de los que nos están viendo. Gracias, Señor, porque me llamas a ser fiel. Gracias, Dios, porque me estás llamando a que si hay algo, ¿verdad?, que no te agrada, pues es tiempo de corregirlo. Es momento y hay tiempo para corregir, para enderezar, y solo tu Espíritu Santo me puede ayudar. Sé tu Espíritu Santo moviéndote en mi corazón, sé tu Espíritu Santo guiándome y ayudándome a serte fiel, a guardar esa santidad de la que tú hablas, Señor, de la que tú nos hablas en esta palabra. Sigue ayudándonos a entender tu palabra, sigue ayudándonos a andar en este camino de la mejor forma, Padre, no buscando guardar una apariencia, porque de nada sirve agradar al hombre y desagradarte a ti. Así que ayúdanos a ser verdaderos, a ser plenamente conocidos y plenamente amados por ti. Gracias, Señor, por todo y por ser bueno y por ser un buen Padre y por siempre estar con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, creativos, pues primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Y hice un pequeño cambio en la lectura. Cambié la versión de la lectura a la nueva traducción viviente, creo que es. Espero que sea mejor para que todos lo entendamos. Y sí, y qué otra cosa, nada más quería comentarles, porque me llamó la atención, cuando les digo hola creativos, sabemos que este canal, ¿verdad?, inició con el propósito de ser un canal de danza, y pues primeramente Dios, así vamos a estar subiendo también especiales de danza, lo que hacemos en la iglesia, ¿verdad?, rutinas o también bueno, diferentes cosas que hagamos en el área del arte, ¿no? Pero también algo que Dios me ha mostrado es que la creatividad no nada más se trata de arte. La creatividad también es el arte, ¿verdad?, de saber resolver problemas en la vida. Entonces, nada más quería comentarles eso. Tal vez tú dices, ay, yo no soy creativo. Así, bueno, pues Dios te dé la creatividad y que a través de estos estudios tú recibas creatividad
para saber cómo resolver a veces dificultades que tenemos en la vida. Y pues y de igual manera, ¿verdad? Conozcamos creativamente a Dios y veamos su mano trabajando en nosotros. Amén. Entonces, considérate un creativo. Tal vez no eres del Ministerio de Artes ni nada de eso, pero eres un creativo porque Dios te va a dar la sabiduría para resolver problemas en la vida o situaciones en la vida de forma creativa. Amén. De una forma tal vez sobrenatural o diferente. Entonces, sí, nada más quería decirles eso. Y bueno, ya, sin más preámbulo, nos vemos mañana. Bye.